favor, tome asiento. Tome asiento y estoy contento porque un buen grupo se hizo presente una vez más. Y no crea, eso también a mí me motiva, también a mí me anima a seguir exponiendo la palabra del Señor. Y hermanos, pues gracias le doy a Dios por estas oportunidades y al pastor también que nos da la confianza. Pues, ¿qué le parece si abre su Biblia en el libro de Nahum, capítulo 1? Nahum, capítulo 1. ¿Lo tenemos? Cuando lo tengan, digan un amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, muy bien. En realidad, no vamos a predicar en el libro de Nahum. Solo lo hice para ver qué tan hábil es usted con la espada, para ver si está preparado para ir a la batalla. Pero no se preocupe, nunca es tarde para prepararse, hermanos. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, un valiente o una valienta que nos diga dónde nos quedamos la semana pasada. Para los que es primera vez, les recordamos que estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Esta ya es el cuarto estudio que estamos dando, explicando expositivamente el capítulo número 1, y esta es el cuarto estudio que estamos dando en este libro. Efesios capítulo número 1, y hoy finalmente, hermanos, vamos a terminar el capítulo. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a terminar hoy el capítulo número 1. Así que ya está ahí en su Biblia, Efesios capítulo 1. Bueno, pues nos quedamos en el 14, ¿verdad? Hoy vamos a empezar el versículo 15. Efesios 1, versículo 15. ¿Qué les parece si antes de empezar hacemos una oración? Cierre sus ojos, hermanos, y póngase en comunión con nuestro Dios. Señor, gracias una vez más. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos has dado de poder estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por tu presencia en mi vida. Gracias por darme la oportunidad de exponer tu bendita palabra. En este momento, Señor, le pedimos a tu Espíritu Santo que nos asista como siempre lo ha hecho, que me conceda la capacidad de hablar con claridad para que pueda ser entendido. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente, y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Efesios 1, versículo 15. Bueno, pues el apóstol San Pablo, después de escribirles a los efesios, enseñándoles lo que Dios hizo en ellos, todo el proceso de la salvación, después de enseñarles lo que Dios hizo con ellos, en el versículo 15, el apóstol Pablo, después de escribirles a los efesios, enseñándoles lo que Dios hizo en ellos, todo el proceso de la salvación, después de enseñarles lo que Dios hizo con ellos, en el versículo 15, el apóstol Pablo, después de enseñarles lo que Dios hizo con ellos,
se introduce con una oración de petición, con una oración de petición. Dice en el versículo 15, por esta causa también yo, por esta causa también yo. La frase, la pequeña frase que nos interesa estudiar en esta noche, es la pequeña frase también yo. ¿Está ahí en su Biblia? Bueno, pues, esta unión de palabras es una conjunción entre el pronombre yo y el adverbio también, también yo. Esta conjunción en el idioma griego, el término se le conoce como una crasis. Y una crasis, una conjunción entre un pronombre y un adverbio, denota, esta palabra equivale a unión de fuerzas o unión de elementos. Cuando el apóstol Pablo se introduce con esta pequeña frase, también yo, eso quiere decir que él no era el único que estaba orando por los efesios. Había otros hermanos orando también por la joven iglesia que estaba en Éfeso, los creyentes que habían creído en el Señor Jesús. Y una de las características que caracteriza al creyente o los creyentes, es la oración o el orar los unos por los otros. Nosotros, cuando tenemos nuestros devocionales personales o familiares, bueno, en nuestra oración, después de pedir por nuestras necesidades y después de dar nuestros agradecimientos, bueno, también nos tomamos una parte para orar por nuestros hermanos, por nuestro prójimo, por nuestro hermano en la fe. Cada uno de nosotros, hermanos, los que nos tomamos tiempo, ¿verdad?, durante la semana para orar a Dios, también nos tomamos un espacio para orar por la congregación, por ustedes, por las familias de la cruzada misionera. Y eso es lo que nos debe de motivar cuando oramos, orar por el hermano, orar por la hermana, orar por la familia que ya no ha venido. Probablemente ya son dos fines de semana que no ha venido la familia, cualquier familia que no se ha aparecido por aquí durante la semana. Bueno, en sus oraciones, hermanos, pues incluya esa petición en sus oraciones. Por ejemplo, el hermano que venía todos los sábados y ya son 2 sábados que no ha venido. Bueno, en sus peticiones, hermanos, tómese un tiempo para orar por ese hermano. Por los hermanos que usted se da cuenta de que ya no han venido o que han estado faltando regularmente. Entonces, el apóstol Pablo dice, también yo. Eso equivale a que él se une a la oración de otros creyentes que estaban orando también por la iglesia de Éfeso. Y esas oraciones, esa crasis, esa unión de fuerzas, hermanos, es lo que mueve el corazón de Dios para actuar a favor de la necesidad de una persona. En este proceso de la pandemia que estamos experimentando, hermanos, yo tengo algunos amigos muy cercanos que salieron positivos. Uno de ellos estuvo muy crítico. 2 meses estuvo en el hospital, a punto de perder la vida. Ya no había esperanza en ellos. Él no es cristiano, bueno, está alejado de Dios, pero su familia, todos somos cristianos. Entonces hicimos una oración por él, una crasis. Nos unimos todos a orar por la vida, por la recuperación de ese joven. Y pronto va a estar aquí con nosotros. Él está muy agradecido por las oraciones que hace. El domingo pasado estuvimos hablando y él dice, yo tengo que ir a su iglesia a darle las gracias por la oración que hicieron por mí. Y él decía, la oración, ustedes estuvieron orando por mí.
la oración fue internacional, me decía. Internacionalmente estaban orando por mí. Y después de 2 meses, en una situación muy crítica, delicada, en extremo, hoy ya está recuperado, ya está bien, se está recuperando, ya puede caminar, ya puede hablar, puede relacionarse con las personas. Entonces, una unión de fuerzas, hermanos, es lo que mueve el corazón de Dios para actuar a nuestro favor cuando nos vemos en necesidades. Cuando estamos en una necesidad grande, hermanos, es necesario que usted pida la oración a la iglesia para que todos juntos podamos orar y hacer más fuerte esa oración, esa crisis, y así poder mover el corazón de Dios. Es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. También yo, igual que otros creyentes están orando por ustedes, también asimismo yo lo estoy haciendo. Dice la siguiente expresión: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Habiendo oído. Eso equivale a que el apóstol Pablo no conocía a la mayor parte de los creyentes en Éfeso, no había tenido contacto con ellos, no los conocía, pero él se dio cuenta de la fe de ellos porque alguien se lo dijo. Él estaba muy pendiente de lo que pasaba en todas las iglesias del Asia Menor. Entonces el apóstol Pablo dice, habiendo oído, alguien le dijo, alguien le dio la noticia de que en Éfeso ya había un grupo de personas que habían creído en el Señor Jesús. Lo mismo pasó en Roma. Cuando él quiso ir a evangelizar en Roma, él ya sabía, le dijeron que ya había un grupo de creyentes. Alguien fue a evangelizar, porque en los primeros años, hermanos, muchos anduvieron predicando el evangelio de la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta de que ya hay una iglesia en Éfeso y que está bien, su fe está bien firme en el Señor, eso le mueve, le llena de alegría, y por eso dice que él había escuchado de su fe en el Señor Jesucristo. Recuerden que la salvación es por gracia, pero lo que nosotros nos toca hacer es creer en el Señor Jesucristo, tener esa firme convicción de que Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa fe que habla el apóstol Pablo es lo que algunos le llaman la fe salvífica. La fe salvífica, hermanos, es la que nos hace confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nos predican en evangelio, cuando nosotros oímos de lo que Jesús hizo en la cruz y después nosotros creemos en su sacrificio, creemos en Él, bueno, esa es la fe salvífica, que pasamos de una condición a otra, de estar sin Dios a estar con Dios en Jesucristo. A esa fe se refiere el apóstol Pablo, la fe que salvó a las personas, a los creyentes en Éfeso. Después de creer en el Señor Jesucristo para salvación, después está lo que se conoce como la fe santificante. La fe santificante hace posible nuestra santificación. Ahora, después de haber creído en el Señor, nos encontramos con su palabra y un sinnúmero de mandamientos, de ordenanzas que Dios nos dice. Después de haber creído en mí, ahora estas son las ordenanzas, son los mandamientos que debes de seguir para que puedas vivir conforme a mi voluntad, a mi corazón. Dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, el creer en Jesús es solamente confiar en Él y ya somos salvos. De ahí en adelante, hermanos, necesitamos nosotros seguir un parámetro, una línea donde dice Dios, por aquí camina. Deja de hacer ciertas cosas y empieza a hacer otras cosas que antes no lo hacía. La justicia, el amor, la santidad, la consagración, etc. Entonces, el ser cristiano conlleva de abstenerse de hacer muchas cosas que otros lo hacen, pero que nosotros ahora ya no lo podemos hacer. Ya no podemos
estar en pleitos, hermanos, con otras personas. Eso habla muy mal de un cristiano. Ya no podemos, hermanos, murmurar, andar hablando lo que se conocen vulgarmente como chismes. Ya no podemos vivir de esa manera, porque eso afecta la imagen de un cristiano. Ya no podemos andar tomando, no podemos seguir hablando con malas palabras, ya no podemos hacer muchas cosas que afectan la santidad de Dios. Y esa fe es la fe santificante. El apóstol Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe, la fe que te salvó y la fe que te está santificando día a día para parecerte más a tu Señor. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Sigue diciendo la siguiente expresión, y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Sabía usted que la Biblia le llama a usted santo? Somos santos delante de Dios. Somos un pueblo separados y consagrados para Dios. De vuestra fe y de vuestro amor. La persona que ha sido salvada por Cristo, hermanos, el atributo o lo que sale de él es el amor fraternal, el amor hacia su prójimo. Una de las características de una persona, hermanos, que ha sido salvada por Cristo es que da afecto a las demás personas. Dice Primera de Juan 4, del 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, lo primero que debe de salir de nosotros después de habernos convertido, hermanos, es el amor hacia nuestro prójimo. Y más aún, el amor a nuestro hermano en la fe. Eso es lo que caracteriza a una congregación cuando nos amamos los unos por los otros, a pesar, hermanos, de nuestras indiferencias. A pesar de que todos aquí somos completamente diferentes los unos de los otros. Gracias a Dios que no todos son como yo. Gracias a Dios que no todos somos como Abel. Gracias a Dios que todos no somos como Emanuel. Todos somos bien diferentes los unos a los otros. Pero a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de que a veces como que no nos pasan ciertas actitudes de algunos de nuestros hermanos, a pesar de eso, tiene que prevalecer el amor fraternal, el amor filial, el amor entre nosotros los hermanos, los cristianos. Hermanos, un cristiano no puede tener amargura en su corazón, un cristiano no puede tener odio en su corazón, no puede estar enojado, molesto, airado con otro hermano. Entonces el apóstol Pablo dice, he escuchado, he oído de otras personas de su fe en el Señor y de nuestro amor para con todos los santos. La iglesia de Éfeso proyectaba el amor de Dios, se amaban los unos con los otros. Recuerden que en Éfeso era una ciudad medianamente grande y ahí había dos clases de personas, la clase alta y la clase baja. No había clase media. Entonces ahí estaban el amo y el esclavo. Entonces ahí cuando el amo y el esclavo se convierten a Cristo Jesús, ahora el apóstol Pablo dice, ahora en el Señor ya no hay esclavos ni libres, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay judíos ni gentiles, ahora todos somos en uno en Cristo Jesús. Y eso es lo que caracterizaba la iglesia de Éfeso, el amor, el amarse los unos por los otros, hermanos. Y eso es lo que debe de caracterizar nuestra iglesia, nuestra congregación,
amarnos los unos por los otros, a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de a veces nuestras actitudes, etcétera. Pero si nosotros podemos mejorar un poco, pues tratemos de hacerlo para que no haya contiendas los unos con los otros. Después sigue diciendo el texto, ¿está en su Biblia? Recuerde que no cierre su Biblia, sígame. Dice la siguiente expresión: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo ora, pide a Dios por la iglesia de Éfeso. Dice el texto, no ceso de dar gracias. Primeramente, da gracias a Dios porque ya se ha predicado el Evangelio, ya algunas personas han creído en el Señor Jesucristo, ya practican el amor fraternal, ya están siendo cambiadas sus vidas, y eso pone muy contento al apóstol Pablo, porque la iglesia de Éfeso está caminando bien. Eso pone muy contento al apóstol Pablo porque la iglesia de Éfeso está caminando conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Y la iglesia de Éfeso vino a ser la iglesia principal. Ahí en Éfeso se celebró el primer concilio cristiano. La iglesia de Éfeso vino a ser la columna de la iglesia del primer siglo, hermanos. Ahí ministró a Timoteo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Vino a ser una iglesia muy próspera, la iglesia de Éfeso, hermanos. Y eso tenía muy contento al apóstol Pablo. Y por eso dice en su texto, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Verdad que a nosotros, al menos a mi persona, yo me pongo muy contento, hermanos, cuando veo a personas nuevas que llegan a nuestra congregación y se establecen en la congregación y después, hermanos, se nota cómo van caminando, cómo van creciendo, cómo su crecimiento se van dando. Yo llegué en la congregación hace ya más de 11 años y después de mí, no sé los que estaban antes de mí, pero después de mí, hermanos, han llegado muchos hermanos que se han quedado, que han permanecido en el Señor. Y yo los he visto, hermanos, cómo han venido creciendo en todas las áreas de su vida. Eso a mí me pone muy contento, me pone muy feliz cuando yo veo que una persona está cambiando, cuando una persona está cambiando todas las áreas de su vida y Dios los va poniendo en lugares altos. Yo le digo, Señor, necesitamos más cristianos como ellos o como ellas, consagrados para ti, fieles a ti, esforzados, valientes, íntegros, misericordiosos, etcétera. El apóstol Pablo también se ponía muy contento cuando veía la prosperidad de la iglesia, la prosperidad de las almas de los creyentes en la iglesia de Éfeso, y por eso daba gracias a Dios por ello, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El apóstol Pablo no solamente oraba por la iglesia de Éfeso, en sus 13 cartas a los que escribía, a todos ellos les decía, estoy orando por ustedes. El deseo ardiente de mi corazón es orar por ustedes. A los romanos también le escribe lo mismo y le da gracias por la fe en Jesucristo y dice, estoy muy contento porque he escuchado que también ustedes han creído en el Señor Jesucristo y ahora mi corazón se goza, dice, y ya deseo muy pronto ir a Roma para compartirles el Evangelio y para que ustedes crezcan en la doctrina y en la fe en Jesucristo. Lo mismo les deja saber a la iglesia en Corinto, a la iglesia en los Filipenses, estoy orando por ustedes, le dice el apóstol Pablo. Después sigue diciendo la siguiente expresión. Esa oración
que hace el apóstol Pablo es una oración de petición. Y en primer lugar, el apóstol Pablo da gracias a Dios. Le da gracias por la fe de los creyentes. Después sigue diciendo en su texto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué dice? ¿Espíritu de qué? ¿Y qué más? En el conocimiento de quién? De Él. Después de dar gracias el apóstol Pablo, entonces hace una oración con propósito. Y esa oración que hace el apóstol Pablo se basa en dos peticiones, hermanos. Número uno, el apóstol Pablo ora a Dios y les dice y le pide que les dé espíritu de sabiduría a los creyentes en Éfeso. Espíritu de sabiduría. La expresión espíritu se refiere al espíritu del ser humano, porque está con minúscula. Siempre que vea en la Biblia espíritu con E minúscula, se refiere al espíritu del hombre, al espíritu humano. Cuando usted vea en la Biblia espíritu con E mayúscula, exclusivamente se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Lo mismo Dios y diablo, minúscula y mayúscula. Ok, entonces la expresión espíritu se refiere al espíritu humano. Después dice la siguiente expresión, espíritu de sabiduría. Hermanos, la sabiduría en la Biblia es muy diferente a la sabiduría humana o al concepto que tienen los hombres, que es la sabiduría. Escuchen, la sabiduría en la Biblia quiere decir que la sabiduría es la capacidad de usar nuestros conocimientos con inteligencia. Eso es la sabiduría. Usar nuestros conocimientos, los conocimientos que ya tenemos, usarlos con sabiduría, con inteligencia, perdón. Cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo y tenemos ese conocimiento de Dios, entre más sabemos y le pedimos sabiduría a Dios, cómo usar esos conocimientos que ya tenemos, usarlos con inteligencia, hermanos, para no cometer errores y poder tomar decisiones sabias. La sabiduría en la Biblia no es tomar la decisión buena de la mala. Eso no es la sabiduría. La sabiduría en la Biblia es tomar la decisión de la mejor, la más mejor. De dos opciones buenas, la mejor. Eso es la sabiduría. No es tomar decisión entre una decisión mala y una buena, sino entre dos buenas, la mejor. Eso es la sabiduría. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los efesios. Yo quiero o pido a Dios que les dé espíritu de sabiduría para tomar la mejor decisión en su vida cristiana. Ahora, ese espíritu que se refiere al espíritu humano, hermanos, el apóstol pide que les dé sabiduría porque la razón es que nuestro espíritu, nuestro hombre interior, fue muy afectado en el pecado de Adán, en el pecado que cometió Adán hace 6,000 años. Cuando Adán comete el pecado y la desobediencia y el pecado entra al mundo, hermanos, el pecado afectó demasiado nuestro hombre interior. Antes de la caída, el ser humano tenía del 100% de sus conocimientos, practicaba la justicia, la santidad, el amor, era perfecto el ser humano.
Después de la caída, toda esa perfección se degradó. Hay algún sector del cristianismo que le llaman a esta caída la depravación total. Y la depravación total da a entender de que el pecado afectó todas las áreas de nuestra vida. El área física, el área mental, la psicológica y la espiritual. Entonces, el ser humano, hermanos, antes de estar sin Dios, viene muy, muy afectado del mundo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ora para que les dé un espíritu de sabiduría. Y ese espíritu de sabiduría, recuerde que nosotros somos primordialmente seres espirituales. Somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. El apóstol Pablo pide al Espíritu de Dios que tenga contacto con nuestro espíritu para que esa sabiduría se manifieste. Recuerden que nosotros conocemos y adoramos a Dios a través de nuestro espíritu, porque somos espíritu, Dios es espíritu, y para conocerlo y adorarlo, lo hacemos a través de nuestro espíritu. Por eso el apóstol dice espíritu de sabiduría, porque nuestra naturaleza caída ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Después, sigue diciendo el texto, y de revelación, espíritu de sabiduría y de revelación. Esa palabra revelación es la palabra Apocalipsis. Y esa palabra revelación quiere decir correr el velo o encender la luz. La palabra revelación quiere decir correr el velo para ver lo que hay atrás, o un cuarto oscuro, encender la luz para ver lo que hay en ese cuarto. Eso es revelación. El apóstol Pablo nos dice que antes de Cristo nosotros estábamos muertos espiritualmente. No podíamos ver la luz porque estábamos en tinieblas. Vivíamos bajo el dominio de Satanás, que es el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas. Y en esa condición estábamos encadenados espiritualmente. Estábamos muertos espiritualmente. Nuestro espíritu estaba apagado y eso nos impedía ver la luz de Jesucristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, oro para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que enciendan esa luz, para que corran el velo y para que abran los ojos y puedan ver las gloriosas bendiciones que hay en Cristo Jesús. Sigue diciendo el texto, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Una vez que el Espíritu Santo tenga contacto con nuestro espíritu y empiece a darnos sabiduría y revelación, lo siguiente es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. El original dice los ojos de vuestro corazón. Los hombres amaron más las tinieblas. Juan capítulo 3, versículo 29 dice, escuche la condición en la cual nos encontramos cuando estamos en Cristo y las decisiones y las preferencias que tenemos cuando estábamos en Cristo. Dice Juan 3:19, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Porque el hombre sin Cristo, sin Dios, sin una naturaleza nueva, se inclina hacia lo malo, hacia las tinieblas. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Un ladrón, alguien que se dedica a robar, a tomar cosas que no son de él, que no les pertenece, hermanos, no le conviene que sus obras
salgan a la luz. No le conviene. Y así está una persona que no cree en Dios, un ateo. Alguien dijo en alguna ocasión que, ¿será que un ateo no le conviene creer en Dios, así como un ladrón no le conviene conocer a un policía? Entonces, los hombres sin Dios aman más las tinieblas porque sus obras son malas. Porque si sus obras salieran a la luz, pues estarían en condenación por la luz de Jesucristo. Entonces, todas las personas, hermanos, las personas sin Cristo son medidos bajo la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, y ahí el hombre, los 10 mandamientos es como un espejo donde el hombre se ve y mira su condición delante de Dios. Y así esos hombres, así nosotros sin Cristo, amamos más las tinieblas porque nuestras obras son malas y no nos conviene que la luz nos alumbre. Hasta que Cristo desciende en nuestras vidas, por eso el arrepentimiento y la confesión de pecados, porque nuestras obras son malas y necesitan ser perdonadas a través de la sangre de Cristo. Dice el siguiente texto: andad como hijos de luz. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo erais tiniebla. Cuando estábamos en Cristo, la Biblia nos da el diagnóstico que estábamos en tiniebla, vivíamos en las tinieblas. Mas ahora que ya tenemos a Cristo, ahora que ya aceptamos su sacrificio en la cruz, mas ahora soy luz en el Señor, porque la luz del Evangelio ya nos alumbró, ya perdonó nuestras malas obras a través de su sangre. Ahora que ya son luz, porque ya Dios, Jesucristo ya los perdonó, ahora dice el apóstol, andad como hijos de luz. Ahora que ya somos hijos de luz, bueno, pues andemos como hijos de luz y alumbremos en nuestro caminar. El Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento. Dice 2 de Corintios 4:6. Porque Dios, y este texto, hermanos, está muy, muy interesante. Escuchen lo que hizo Dios en el momento de salvarnos. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios en el Génesis 1, después de que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo, ¿qué dice Dios en el versículo número 3? Sea la luz, y fue la luz. Prendan la luz y se ve todo lo que hay aquí adentro. Así nosotros estábamos en tinieblas, vivíamos en tinieblas porque nuestras obras eran malas, pero cuando Dios decide salvarnos, Él declara la palabra, sea la luz en el corazón de Jorge de Jesús, y entonces esa luz, la luz del Evangelio, resplandece en mi corazón, y como decían los filósofos griegos, eureka, lo encontré, lo hallé, he hallado a mi Señor. Y de ahí en adelante ya nuestra manera de pensar ya es diferente. Ahora ya pensamos bien diferente a como pensábamos antes, porque eso hace la luz del Evangelio de Jesucristo. Enciende la luz, abre las cortinas para que podamos ver la buena noticia de esperanza que nos ofrece Cristo en su Evangelio. Eso es lo que hace. Entonces, hermanos, la Biblia declara que el hombre sin Cristo está en una posición alejado de Dios, enemistado con Dios por sus malas obras. Pero la buena noticia, el Evangelio, hermanos, es una buena noticia. La buena noticia es
que en esa condición que vive la persona, si está en esa condición, alejado de Dios, enemistado de Dios, muerto espiritualmente, viviendo en tinieblas porque sus obras son... Entonces, la persona sin Cristo está en una condición, hermanos, muy escandalosa. Porque si muriera en ese momento esa persona, pues ¿a dónde iría? Porque su condición está muy terrible para con Dios. La buena noticia del Evangelio, hermanos, que mientras esa persona tenga vida, hay una esperanza. En el momento de que esa persona decida dejar su pasada manera de vivir, entregar su vida a Cristo, porque esa es decisión de uno, es una decisión personal. Dios no obliga a nadie a venir a sus caminos. Es una decisión, una determinación que lo tomamos nosotros. Nosotros, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, le amamos, le servimos y le seguimos porque deseamos hacerlo. A nadie nos obliga a servir al Señor. A nadie nos obliga a consagrarnos para Él. A nadie nos obliga a vivir para Cristo. Es una decisión que nace de nuestro corazón. Entonces la persona tiene que tomar esa decisión de aceptar el sacrificio de Cristo, confiar en el Señor, y pasa de esa condición en la cual se encontraba, ahora pasa en una condición completamente diferente. Ya en ese momento ya es un hijo de Dios, un hijo adoptivo de Dios, ya es aceptado por el Padre. Y en esta condición, hermanos, ya la persona tiene derecho a todas las promesas que hay en la Biblia. Entonces, hermanos, el aceptar a Cristo es una decisión inteligente. El aceptar, el dejar la pasada manera de vivir y dar un paso de fe para aceptar a Cristo es una decisión muy inteligente. Es de sabios acercarse a Dios y aceptar su sacrificio en la cruz. Después sigue diciendo el texto: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Por eso decíamos al principio, hermanos, que nosotros, los cristianos, ya tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Ya no somos personas desesperanzadas. Ahora, si morimos, somos del Señor. Si vivimos, seguimos siendo del Señor, porque ya le pertenecemos a Él. Hay una buena esperanza, hay esperanza cuando ya nosotros somos parte de la familia de Dios. Entonces, el propósito del apóstol Pablo de su oración es que Dios les dé un espíritu de sabiduría y de revelación e ilumine su espíritu, que estaba muy condicionado por el pecado. Y una vez que venga esa sabiduría, esa revelación y esa iluminación, después dice, para que sepáis, para que sepamos todo lo que Dios tiene para nosotros, hermanos. Dios, hermanos, no quiere que seamos ignorantes a todo lo que Dios tiene para nosotros. Él quiere que sepamos todas las grandiosas riquezas, y eso dice los versículos anteriores, todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiere dejárnoslo saber. Quiere que sepamos en quién hemos creído. Quiere que sepamos todos los beneficios que tenemos siendo ya parte de su familia. Propósito de la iluminación es para saber, para conocer y para entender. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios tiene para con nosotros. Entonces, número 3, una esperanza en Cristo. Todo eso lo da nuestro Señor Jesucristo cuando creemos en Él. Por eso decimos que es bien importante que la persona crea en Cristo, en su sacrificio en la cruz hace 2000 años, que entregue su vida a Cristo, y en ese momento, por fe, ya somos hijos de Dios. Después sigue diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Escuche lo que el apóstol Pablo quiere que sepamos. Para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que los ha llamado,
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Sigue diciendo, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esa palabra supereminencia quiere decir grandeza sin medida. El apóstol Pablo estaba tan agradecido, tan alumbrado con lo que Dios tiene para con nosotros, y usa esta palabra supereminente, de una grandeza sin medida. Dice un comentarista, el apóstol expresa una emoción irresistible de lo que Dios en Cristo ha hecho por la humanidad rebelde en la redención. O sea, a pesar de la vida que llevábamos sin Cristo, a pesar de nuestra rebeldía, dice el apóstol Pablo, a pesar de eso, Dios concede salvar nuestras vidas, y no solo eso, sino tiene muchas riquezas, muchas promesas para nosotros. Pero esas riquezas, esas promesas, esas herencias, sigue diciendo, para nosotros los que creemos. No es para todas las personas, es solamente para los que han creído en el Señor Jesucristo. Han aceptado su sacrificio en la cruz y han de hecho el Señor de Jesús su Señor, su Salvador y su Rey. Ahora, por eso nosotros le llamamos Salvador a Jesús, porque nos ha salvado de nuestros pecados de condenación. Por eso le llamamos Salvador, porque nos ha salvado de nuestros pecados, de nuestras malas obras que nos condenaban. Y ahora por eso le digo Salvador. También le digo Señor, porque ahora Él ya gobierna mi vida. Ahora ya no vivo yo, ahora Él vive en mí. Por eso ahora le digo Señor y trato de hacer su voluntad, porque ahora ya Él vive en mí. Y ahora ya las decisiones lo tomo consultándolo a Él. Y después le digo Rey. ¿Por qué? Porque ahora ya Él está sentado en el centro de mi corazón. Ahora ya le digo Rey, porque ahora Él, todo lo que yo hago, tengo que rendirle cuentas a Él. Entonces por eso le llamamos Salvador, le llamamos Señor y le llamamos el Rey de nuestras vidas. Y Él ha venido, hermano, ha venido teniendo tanta influencia en nuestra vida el Señor, que algunos decimos, ya no vivo yo. Ahora es tanta la influencia que ha venido teniendo el Señor a mi vida, que ya no vivo yo. Ahora Él es el que vive en mí. Y Él está tomando las riendas de mi vida. Después sigue diciendo el texto, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, ese poder que operó en Cristo y que lo levantó entre los muertos, ese poder que hizo ese milagro de resucitarlo, ese mismo poder operó en nosotros cuando Dios nos salvó, cuando pasamos de muerte a vida, cuando lo aceptamos como nuestro Salvador. Ese mismo poder que operó en Cristo también operó en nosotros y sigue operando en nosotros. Dice, Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Dice Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La resurrección de Cristo, hermanos, ya se había profetizado 1000 años antes por el rey David, que Cristo se levantaría de entre los muertos, y dice el apóstol Pedro, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces, ni la muerte pudo detener
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él tenía que resucitar de entre los muertos para darnos todas las herencias y las promesas descritas en su palabra. Entonces, ese mismo poder que operó en Cristo para levantarlo entre los muertos y la muerte no tuvo potestad sobre Él, bueno, ese mismo poder también operó en nosotros para pasar de muerte a vida, y ni la muerte, ni del diablo, ni los demonios tuvieron el poder para detener ese cambio que Dios hizo en nuestra vida al momento de salvarnos. Nadie pudo detener ese proceso que Dios hizo para pasar de una condición a otra, porque ese mismo poder también operó en Cristo, y ese mismo poder operó cuando cambiamos nuestra vida, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, y ese mismo poder sigue operando hasta el día de hoy, y por eso nos mantenemos firmes y nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, porque ese mismo poder sigue operando por nosotros y es lo que nos mantiene firmes. Todavía estamos de pie y seguimos luchando porque no son nuestras fuerzas, no es nuestra habilidad, no es nuestra capacidad, es el poder que operó en Cristo. Lo sigue haciendo también en nosotros. Sobre todo principado, sigue diciendo el apóstol Pablo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora vea cómo Dios, la posición donde Dios puso a Jesús después de haber resucitado. Dice Hechos capítulo 2, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Después de que Cristo se levantara de entre los muertos, dice el apóstol Pablo que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre para que todos se doblen ante Él, para que todos se arrodillen delante de Él. Los que creemos en Él, nos arrodillamos voluntariamente. Los que no han creído en Él, algún día se tienen que arrodillar delante de Él y confesarlo como el Rey. Para ellos ya será demasiado tarde. Entonces, ahora que podemos, arrodillémonos delante de Él y confesámosle con nuestro corazón que Él es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador. Después de Jesucristo haber resucitado, hermanos, entonces el medio que usó Dios para que las personas puedan acercarse a Él y ser salvos es a través de Jesucristo, de su Hijo. No hay otro medio, no hay otra vía, no hay otro camino para acercarse a Dios y entrar al cielo, solo a través de la persona de Cristo. Así lo quiso Dios. Él, Jesús, declara en su evangelio que Él es el camino. No uno de los muchos caminos, ni el mejor camino, sino Él es el camino. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, esa declaración exclusiva de Cristo nos da a entender, hermanos, que la persona que quiere entrar al cielo y reconciliarse con Dios tiene que pasar por la persona de Jesucristo. También Él declara que Él es la puerta. Él es la puerta. Y para que nosotros podamos entrar al cielo, pues tenemos que pasar por esa puerta llamado Jesucristo. También Jesús, Él es el mediador. Él es el mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Entonces Jesús vino a hacer prácticamente todo, hermanos. Y el libro de Colosenses nos dice que todos los que estamos en Cristo estamos completos. Estamos completos en Él. Ya no nos falta nada. Ya no hay más sacrificio, porque Él fue el sacrificio perfecto. Entonces, por eso, hermanos, a la persona no es manipulación, no es psicología. La persona le conviene
estar en Cristo, aceptar su sacrificio en la cruz, arrepentirse de sus pecados para que pueda tener a Cristo como su Señor y Salvador. Por eso es una decisión inteligente y es de inteligentes tomar la decisión de aceptarlo a Jesucristo, hermanos. Porque Él prácticamente lo es todo. Después, repetimos, no es manipulación, no es psicología para implantar miedo en las personas, sino es una decisión sabia que nosotros tomamos de acercarnos a Dios a través de las personas de a través de la persona de Jesucristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El texto, la palabra que nos interesa estudiar en este versículo es la palabra someter. Esta palabra, someter o sometió, es un término militar para cadena de mando. Esto refiere que el Padre ha dado al Hijo el primer lugar en todas las cosas. Entonces, Dios lo puso en un lugar alto y todas las personas necesitan pasar por Cristo para reconciliarse con Dios, para obtener esos beneficios. Entonces, y sometió todas las cosas bajo sus pies, quiere decir que Dios puso en un lugar muy alto a Jesucristo y por eso decíamos anteriormente que es solo a través de Él. Y solo a través de Él y no hay otra vía y no hay otro camino. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Las personas del mundo antiguo creían que la cabeza daba vida al cuerpo. Eso era la creencia de las personas, que la cabeza le daba vida al cuerpo. Entonces, cuando nuestros miembros de nuestro cuerpo se mueven, es porque ya la cabeza dio la orden de que se mueva. Mi brazo izquierdo no se puede mover por sí solo. La orden viene, ¿de dónde? De la mente, de la cabeza. Entonces, por eso Dios presenta a Jesucristo como la cabeza y nosotros como parte de su cuerpo, porque quien da la orden es el Señor Jesucristo. Y quienes nos movemos o actuamos somos nosotros, los miembros de su cuerpo. Y finalmente, el texto, hermanos, concluye diciendo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire esa expresión nuevamente en su Biblia, ya para terminar. La cual es su cuerpo, dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta expresión tiene dos significados. En primer lugar, la frase todo lo llena en todo quiere decir, hermanos, que Cristo está llenando a la iglesia. Cristo está llenando un recipiente que estaba vacío antes de ser cristianos. Cristo se está encargando de llenar ese recipiente para que nosotros podamos actuar en nuestra vida cristiana. Cristo nos está fortaleciendo espiritualmente. Cristo nos está capacitando espiritualmente para que podamos seguir caminando con Él. Cristo nos está llenando de todo. Cristo nos está llenando de su sabiduría. Cristo nos está llenando de su conocimiento. Cristo nos está llenando de su inteligencia. Cristo nos está llenando de sus fuerzas. Cristo nos está llenando en todas las áreas de nuestras vidas para que podamos seguir caminando hacia adelante. Por eso Él es aquel que todo lo llena en todo. Y Cristo se está encargando de que todas las áreas de nuestras vidas se estén llenando. Nuestra vida física. Cristo quiere que nosotros estemos sanos
para que vivamos, hermanos, por largos días, 80, 90 años, y que todavía estemos fuertes físicamente, hermano. Cristo quiere que estemos sanos mentalmente, emocionalmente, quiere que estemos bien emocionalmente. Cristo quiere que estemos bien espiritualmente, y Cristo, si nosotros nos dejamos, nos seguirá llenando para que podamos estar de esa manera, en una buena posición. Después, esa expresión también refiere a que la iglesia está siendo llenada al número completo de creyentes. Cristo, hermanos, sigue salvando vidas. Cristo sigue salvando a personas para introducirlo a su cuerpo. Cristo sigue salvando las vidas, las vidas de las personas que todavía no les ha llegado la hora de su salvación. Cuando el número completo se llegue, es en ese momento cuando entonces ya Cristo va a venir por nosotros. Si nosotros, los que estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos, si Cristo hubiera venido hace 30 años, ya no habría salvación para nosotros. Pero como Dios nos escogió antes de la fundación del mundo y todavía no nos llegaba nuestra hora, entonces en el momento de que Dios determina salvarnos, entonces en ese momento ya entramos al plan de salvación. Pero todavía hay personas que todavía no se han salvado, que se van a salvar más adelante. Entonces por eso Cristo no ha venido, porque el número de escogidos todavía no se ha completado. Dios dice en su palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es por eso, cuando ya ese grupo, personas que han sido determinados para salvación, esté completo, entonces ya Cristo se aparecerá en gloria para llevarnos juntamente con Él. Ahora, después, la palabra plenitud, en ese mismo versículo, quiere decir un número total o un número completo en esta ocasión de salvados. Cuando Cristo venga, hermanos, Él sabe específicamente el número de personas que ya han sido salvadas. Él no viene, o Él no va a descender del cielo sin saber quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Porque la elección, ¿dónde se dio esa elección? Antes de la fundación del mundo. Entonces, esa palabra plenitud quiere decir un número total, un número completo de las personas que han sido determinadas para ser salvadas. Y cuando el número se llegue a su totalidad, cuando ese número sea completo, entonces ya aparecerá el Hijo del Hombre para venir por sus escogidos. Entonces, por eso, mientras sigamos y mientras ese número no se complete, hermanos, pues entonces necesitamos predicar la palabra de Dios para que oyendo crean y se conviertan de las tinieblas a la luz de Jesucristo. Entonces, finalmente, y para terminar el texto, nuevamente leemos la siguiente expresión que dice: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo lo llena todo. Todo lo que el ser humano necesita, lo encuentra en la persona de Cristo. Las necesidades más vitales que el ser humano necesita, lo encuentra, hermanos, en la persona de Cristo. Y cuando una persona acepta a Cristo, acepta su sacrificio, la Biblia dice que esa persona está completa. Estamos seguros en Él y estamos completos en Él. Las necesidades más básicas y elementales de nuestras vidas la encontramos solo en la persona de Jesucristo. Por eso nos conviene acercarnos a Él, aceptar su sacrificio para ser parte de la familia de Dios. Y si en esta noche, hermano, y si en esta noche usted no ha hecho esa decisión,
no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, si en esta noche no siente o sabe que usted que no pertenece a la familia de Dios, hermanos, esta noche usted lo puede hacer. Esta noche usted puede tomar la decisión de entregar su vida a Cristo y aceptarlo como su Señor y Salvador para que pueda ser parte de la familia de Dios y decirle, Señor, bienvenido a mi familia. Ahora eres parte de mis escogidos. Así que el cristianismo o la religión cristiana, hermanos, ofrece esa esperanza de salvación para las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Es un evangelio de esperanza, un evangelio que suple todas nuestras necesidades estando en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos terminar el día de hoy, el capítulo número 1. Gracias, Padre, porque lo que tú nos ofreces, ninguna otra religión nos puede ofrecer. Lo que tú nos ofreces, ningún líder religioso, Señor, nos lo puede ofrecer. Solamente tú que moriste por nuestros pecados, solamente tú que tomaste nuestro lugar en la cruz, Padre. Solamente, Señor, lo encontramos en ti, Padre. Y estamos muy agradecidos por poner tu mirada en nosotros. Estamos muy agradecidos porque nos has hecho tus hijos. Nos has hecho, Señor, parte de tu hermosa familia, de tu linda familia, Padre. Y ahora pertenecemos a la iglesia universal que pronto vendrás por nosotros, Señor. Gracias por estas ricas bendiciones que encontramos en tu palabra. Y gracias, Señor. Siga abriendo los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y del amor que excede a todo conocimiento, Padre. Ayúdanos, Padre, a poder entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder enriquecernos de tus conocimientos. Lo pedimos en el nombre de Jesús.